la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona, la cual va a estar compuesta de un corpúsculo renal que vamos a revisar en detalle a continuación, pero a priori vamos a mencionar que está dada por los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman, la cual a su vez se va a dividir en una capa visceral dada por los podocitos, el espacio de Bowman y una capa parietal. Luego vamos a tener el túbulo contorneado proximal, luego el extremo descendente delgado, el extremo ascendente delgado y el extremo ascendente grueso del asa de Henle. Luego una región de células diferenciadas que están en íntimo contacto con la arteriola aferente y eferente, que se denomina mácula densa. Ahí, como les había dicho, ¿no es cierto?, hay variaciones en la bibliografía. Algunos libros asocian la mácula densa al extremo al límite del extremo ascendente grueso del asa de Henle, como es, por ejemplo, el Bernay-Levy. Otros, no obstante, sitúan a la mácula densa como una región del túbulo contorneado distal, ya que las células de la mácula densa provienen de una diferenciación de las células, compartiendo relación más bien con las células del túbulo contorneado distal. Y luego vamos a encontrar los conductos colectores cortical y medular. Estos conductos lógicamente van a ir uniendo el ultrafiltrado proveniente de distintas nefronas, por lo tanto a pesar de su importante función, no se consideran propiamente tal dentro de la bibliografía como parte de la nefrona, que eso también es importante tenerlo claro. Y esta nefrona la vamos a encontrar en masa en ambos riñones, obteniendo en total entre ambos cerca de 2.5-2.6 millones de nefronas. Y a lo largo de esta nefrona, lógicamente, vamos a encontrar no solo que estos segmentos se van a diferenciar por ser contorneados o no contorneados, más o menos gruesos, sino que efectivamente la población celular que vamos a encontrar en cada una de las porciones de la nefrona van a ser distintas. Una característica importante que comparten todas las células, salvo las células intercaladas, es que contienen un cilio primario que actúa como mecanosensor y quimiosensor, capaz de detectar los cambios en los volúmenes, es decir, el ritmo del líquido tubular y además la composición que este líquido tubular va a tener. Además, podemos ver que también la estructura de las células nos va a decir mucho. Por ejemplo, en la región del túbulo contorneado proximal, donde sabemos se reabsorbe la mayor cantidad de agua, glucosa y electrolito, se requiere necesariamente entonces una fuerte actividad de transportadores. Ahí nuestra amiga TPasa sodio-potasio cumple un rol fundamental. Por lo tanto, estas células requieren una fuerte actividad y presencia de ATP y por ende van a destacar por su alta cantidad de mitocondrias, etc. Eso como en planos generales. Ahora bien, si nosotros nos vamos a analizar las nefronas a propósito de prepararnos bien para el estudio del proceso de filtración, vamos a diferenciar dos tipos de nefronas que lo decíamos en el video anterior, ¿no es cierto? Van a haber unas nefronas que son más superficiales, se denominan nefronas superficiales, cuyo corpúsculo renal se encuentra en el área cortical hacia la región externa de la corteza del riñón. Y van a tener una asa de Henle pequeña y entonces van a tener esta primera forma de capilares peritubulares, ¿no es cierto?, que van a ir rodeando los segmentos propios de la nefrona y de las adyacentes y van a estar, ¿no es cierto?, permitiendo los procesos de reabsorción a la vez que van alimentando, ¿no es cierto?, entregando nutrientes y oxígeno a las células renales. Por otra parte, vamos a encontrar otro tipo de nefronas, que se denominan nefronas yuxtaglomerulares, cuyo corpúsculo renal se encuentra en el área de la corteza adyacente a la médula y que vamos a ver también se distinguen por su larga asa de Henle
y esta red de capilares peritubulares, como habíamos revisado, además se diferencian en una serie de asas vasculares denominadas vasa recta. Es de relevancia mencionar que estas nefronas yuxtaglomerulares pueden alcanzar de longitud hasta 40 milímetros, es decir, fíjense ustedes el largo que sería considerable, de aproximadamente 4 centímetros, considerando que el alto total de los riñones, habíamos dicho previamente, son de 11 centímetros. Además, estas nefronas yuxtaglomerulares no son las que mayoritariamente se encuentran en el riñón, contrario a lo que uno podría pensar. Las nefronas yuxtaglomerulares representan el 15% del total de las nefronas. No obstante, dada esta asociación con las vasas rectas y su asa de Henle más larga, son fundamentales, ¿no es cierto?, para los procesos de reabsorción. Ahora bien, decíamos previamente, ya ahondando en lo que tiene que ver para prepararnos en el análisis de la filtración, hablábamos delante del corpúsculo renal, el cual pueden visualizar aquí, digamos, en mayor tamaño. Vemos entonces la arteriola aferente, que forma la madeja de red capilares, es decir, el glomérulo, y que esta madeja de capilares desembocan finalmente en la arteriola eferente, y el corpúsculo renal se va a componer de esta madeja de capilares, es decir, el glomérulo, los cuales van a estar rodeados por la cápsula de Bowman, la cual tiene 3 componentes. Primero tiene el componente la capa visceral, dada por los podocitos, que son células especializadas que van a rodear, van a cubrir y van a proteger a estas capilares glomerulares. Entre esta capa visceral y la otra capa, que es la capa varietal, dada por células epiteliales simples, vamos a encontrar lo que se conoce como el espacio de Bowman. Además, entonces, si nosotros analizáramos, aquí tenemos una foto donde podemos ver la ultraestructura de estos capilares glomerulares unidos a los podocitos, obtenida por microscopía electrónica. Y fíjense ustedes, podemos ver las ramificaciones que generan estos podocitos a fin de no dejar sitios libres. Si nosotros ahondamos más allá en las distintas capas y secciones que esto va a tener, bueno, la primera capa lógicamente va a estar dada por el endotelio vascular, que en el caso de los capilares glomerulares es de tipo fenestrado. Este endotelio va a poseer poros de cerca de 700 Armstrong, es decir, aproximadamente 70 nanómetros. Este endotelio, recuerden ustedes, características propias del endotelio vascular, van a tener ciertos glucopéptidos expresados en la superficie que generalmente aportan una carga negativa. No obstante, la principal función dentro de la barrera de filtración que cumple el endotelio capilar fenestrado es por tamaño. Dados los poros que les comentaba de 70 nanómetros, este endotelio va a ser capaz de retener los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, que son componentes que debiesen continuar en la sangre y salir vía arteriola eferente, y en ningún caso, en condiciones fisiológicas normales, debiesen pasar al ultrafiltrado. Luego vamos a encontrar una lámina o membrana basal dada por complejos de proteína. Aquí esto generalmente, salvo en histología, no se diferencian mucho, pero es relevante mencionar que esta lámina basal se compone de 3 capas distintas, siendo la capa intermedia la que es más electrodensa. Esta capa tiene en totales de grosor cerca de 300 nanómetros y el grosor de la capa intermedia es de 100 nanómetros de grosor. La capa intermedia va a ser principalmente colágeno. Pero las capas externas que van a encontrarse a ambos costados de la capa intermedia van a predominar otra serie de proteínas que van a tener principalmente carga negativa.
Por lo tanto, esta membrana basal, si bien va a retener moléculas con poros menores, no va a retener moléculas sobre los 16 kilodalton, no va a predominantemente establecer una restricción por carga, limitando más el paso de las moléculas con carga negativa, por supuesto, que aquellas con carga neutra, y va a limitar mucho menos el paso de las moléculas con carga positiva. Esto obviamente relacionado a la carga, recuerden también las restricciones que va a haber por tamaño. Y el tercer componente de la barrera de filtración va a venir dado por estas ranuras de filtración que van a resultar de la profunda la profunda unión que existe en estos podocitos que, fíjense ustedes, van a generar prolongaciones primarias. De estas prolongaciones primarias van a salir prolongaciones secundarias que se denominan pedicelo, y además estas prolongaciones van a generar literalmente redes de proteínas, asociándose entonces los pedícelos entre sí. Y esto va a dar lugar a una ranura de filtración con poros que son de 4 a 14 nanómetros, los cuales finalmente, sumando estas tres componentes de la barrera de filtración, no van a permitir el paso de moléculas sobre 1 kilodalton. Por lo tanto, de este modo se asegura que permanecen en los vasos sanguíneos los hematíes, los leucocitos, las plaquetas, las proteínas importantes como lo son la albúmina, la hemoglobina, la hemoglobina en su forma funcional, digámoslo. Recuerden que los restos de degradación de hemoglobina es filtrado y es removido también en parte vía urinaria. Pero la hemoglobina, como hemoglobina circulante, funcionalmente activa, digamos, va a seguir y debiese seguir circulando en la sangre. Aquí está lo que les mostraba entonces, donde podemos ver que si nosotros analizamos la filtrabilidad relativa que vamos a encontrar en esta barrera de filtración, vamos a ver que la filtración va a ser más rápida para una molécula policatiónica que para una molécula neutra, y va a ser mucho menor para una molécula de tipo aniónica. Ahora bien, algo habíamos hablado de esto. Aquí vamos entonces a empezar a interiorizar ciertos conceptos que nos van a ir permitiendo evaluar la función renal. Sabemos que el flujo sanguíneo renal es la irrigación que reciben ambos riñones por unidad de tiempo. Decíamos que el flujo sanguíneo renal es de cerca del 20 al 25% del gasto cardíaco, por lo tanto de los 5 litros por minuto que bombea el corazón, 1.2, 1.25 ml por minuto van a llegar a los riñones. Ahora bien, lo decíamos, la sangre va a tener diversos componentes, y precisamente cuando nosotros obtenemos muestras de sangre en el laboratorio y estas se centrifugan, vamos a separar los diversos componentes y vamos a ver que hay un componente dado por los glóbulos rojos que es aproximadamente de un 45%. Vamos a ver una pequeña telita blanca, literal, se ve una pequeña telita blanca que representa mucho menos del 1% y que va a abarcar leucocitos, plaquetas, entre otros componentes. Y bueno, según, ¿no es cierto?, si en este caso tenemos agente quelante de los factores de coagulación, lo que vamos a tener en el sobrenadante es plasma. Por lo tanto, si yo quiero diferenciar entre el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal, yo lo que hago es multiplicar el flujo sanguíneo renal por 1 menos el hematocrito. Si mi hematocrito es de 45%, como lo dice acá, 45 de 100 expresado en decimales sería 0.45, 1 menos 0.45, obtengo que entonces de toda la sangre 0.55, es decir, el 55% corresponde a plasma, y esto me da finalmente que desde los 1200 ml por minuto que llegan al riñón, 660 ml corresponden a plasma.